Hoy les vengo a hablar del capítulo 14 del libro Constitución y Democracia en Movimiento de la Universidad de los Andes, redactado por Natalia Ángel Cabo, en el que nos habla del concepto de libertad y el libre desarrollo de la personalidad, algo que ha sido tema de innumerables teorías filosóficas y políticas. Pero la autora se centra mucho más en la teoría de Isaiah Berlin, un profesor de la Universidad de Oxford y principal activista político a favor de los derechos humanos de su época, en el que nos habla él en su punto sobre los alcances y los límites de tal derecho. Pero, ¿qué es la libertad en sí? La libertad, como un concepto de derechos humanos, parte de concebir a la persona que en principio goza de la capacidad de ser elegido, de tener un sentido propio de justicia, de determinar lo que es bueno y lo que es malo y en consecuencia elaborar sus propios planes de vida. Aquí cobra vital importancia el concepto de dignidad humana. Quiere decir esto que la persona no sea tratada como un medio para un fin, sino un fin en sí mismo. Igualmente nace el concepto de libertad y pluralismo, en el que se tiene en cuenta que en el mundo, en la sociedad, no hay una sola forma de verla, sino que hay diferentes y estas coexisten, y el deber del Estado en sí es de garantizar esta coexistencia general. Como ya lo señalé, la idea de libertad puede ser vista de manera distinta. Berlin en su propuesta nos lo plantea como libertad positiva y negativa. Iniciando con la libertad negativa, esta responde a la pregunta de cuál es el ámbito en que las personas o un grupo de personas se les deja o se les debe dejar hacer o ser lo que éstas son capaces de ser o hacer sin una serie de intervenciones o coacciones externas. Todo lo que quiere decir la respuesta a esta pregunta es libertad como no coacción, en el que debe haber un ámbito mínimo de libertad. Aún así, sería un exabrupto llegar a decir que su ejercicio es limitado, ya que puede llegar a chocar con principios y valores constitucionales y con derechos y libertades de otras personas. Citando aquí textualmente a Ronald Borges en su libro Los derechos en serio, este nos plantea que para proteger la igualdad se necesitan leyes y estas inevitablemente afectan la libertad. Por ejemplo, pensemos en la libertad de expresión, que presuponemos que es un derecho de libertad negativa, en el que a las personas se les deja que éstas puedan llegar a expresar sus pensamientos y opiniones sin una serie de coacciones externas, como por ejemplo en las manifestaciones en las que estas personas no se les puede privar de su derecho, pero cosa distinta es que se llegue a limitar como por ejemplo en la forma de expresarlo en las horas pico, en el que llega a chocar con derechos y libertades de otras personas. Esta concepción se asocia con la idea clásica del Estado liberal de derecho, en el que este debe ser limitado, controlado y responsable con respecto a sus funciones. No solo quiere decir que se deban prever una serie de mecanismos constitucionales que le pongan freno al ejercicio arbitrario e ilegítimo del poder, sino que en sí el Estado debe ser un Estado mínimo de no intervención. Siguiendo de una manera muy breve con la libertad positiva, dice quién tiene que decir lo que tengo o no tengo que hacer. Esta idea no designa el punto de estar libre de algo, sino de estar libre para algo. Aquí el papel del Estado cambia, ya no es un deber de no intromisión, o sea negativo, sino un deber positivo de intervención. Acá se encuentran dos principios del Estado social de derecho. El primero es el de la participación, en el que se debe garantizar para que las personas puedan intervenir en las decisiones que los afectan. Aquí se plantea la regla de la democracia de Norberto Bobbio, en las que el voto tiene que ser universal, es algo que se cumple en Colombia, voto igual también se cumple, plural, mayoritario y que el Estado respete a las minorías. Esta última hay que hacer énfasis pues, en nuestros momentos actuales, en el que habla de que las mayorías coyunturales no pueden privar de sus derechos a las minorías estructurales. Con esto lo que podemos ver en un ejemplo es el referendo que está promoviendo Vivian Morales con respecto a la adopción. Siguiendo con esto, el principio de igualdad que justifica la intervención estatal en algunos de los puntos de la libertad negativa, por decirlo así. Cabe decir que para ver la libertad que debería promoverse, la que debería estar en la cima en un punto, es la libertad negativa,
ya que con el hecho de que se llegue a dar un énfasis en la libertad positiva, esto llegaría a ser una excusa para que se llegue a desarrollar un régimen totalitario, en el que en nombre de la libertad terminarían por adentrarse en el ámbito privado de los ciudadanos. El siguiente punto es el libre desarrollo de la personalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Este lo podemos ver primero en el artículo 16 de la Carta Magna, que nos dice que todos tenemos derecho al libre desarrollo de la personalidad en cuanto no afecte a terceros y el orden jurídico. La Corte Constitucional lo reitera en su sentencia SU 642 del 98 y lo dicen, citándolo textualmente, como la capacidad de las personas para definir las opciones vitales que habrán de guiar el curso de su existencia y optar por un plan de vida conforme a intereses, deseos y creencias mientras no afecte el orden. ¿Qué podemos ver esto? Lo que dijo la Corte Constitucional con lo de que se encuentra en la Constitución, que tiene una gran similitud por el hecho de que se encuentra el punto de libertad positiva y libertad negativa. Esto en la práctica lo que podemos ver es que hay una serie de choques entre la sociedad y la Corte Constitucional, porque hay una serie de temas que pueden llegar de una forma muy amplia a limitarlos. Por ejemplo, encontramos el aborto, la eutanasia, que se verá mucho más adelante, las drogas y el cambio de sexo. La Corte Constitucional, en su sentencia 309 del 97, nos habla de que cuando la conducta solo afecta al sujeto y nos da a distinguir dos medidas diferentes llamadas medidas perfeccionistas y medidas de protección. En las medidas perfeccionistas, estas a través de instrumentos coactivos como sanciones penales le imponen al sujeto unos determinados modelos de virtud y de perfeccionamiento humano. Aquí pues es lógico que no se llegue a admitir en un Estado social de derecho, ya que ésta reconoce la autonomía de las personas. Un ejemplo de esto es una norma que obligue a todos a profesar la religión católica, so pena de un castigo. Pues, yéndonos en un punto histórico, podemos ver en la Santa Inquisición, en la que las personas que no profesaban la religión católica eran tildadas de herejes y eran sometidas a torturas y tratos denigrantes crueles. E igualmente podemos llegar a meternos en nuestra historia colombiana, en la Constitución de 1843, si no estoy mal, en su artículo dice, nos hablaba de que la religión católica, apostólica romana, era la única que mantenía, sostenía y profesaba el Estado colombiano. Así que podemos ver que era un punto que no se encontraba solo en tiempos muy remotos, sino que ahora mismo, como podemos ver, pero ya esto se ha venido subsanando por el hecho de que el Estado colombiano ya se ha convertido en un Estado laico. Sin embargo, existe el riesgo de que con la excusa de proteger a las personas, el Estado o la sociedad termine por imponer medidas perfeccionistas bajo el manto de medidas de protección. Por eso la Corte ha insistido en su sentencia que toda medida debe pasar un filtro llamado juicio de proporcionalidad, en el que quiere decir que toda medida debe ser, primero, perseguir una finalidad constitucional. Segundo, que sea adecuado para lograr el fin perseguido. Tercero, que sea necesaria. Y por última, que sea proporcional en sentido estricto. Esta última quiere decir que esta medida no debe sacrificar unos valores de una mayor proporción. Con esto concluimos el capítulo redactado por Natalia Ángel Cabo sobre el concepto de libertad y libre desarrollo de la personalidad. De la Universidad de los Andes, el libro Constitución y Democracia en Movimiento.